Buenas, buenas, ¿cómo están? Soy Gaby Rueda, corredor de Ultra Trail y también entrenador en el Saga Training Lab, que tenemos nuestro equipo de corredores a distancia. Y el episodio de hoy quería contarles un poco respecto a las zonas de entrenamiento, meternos un poquito más, porque creo que me parece importante que de a poco nosotros como corredores identifiquemos un poco más nuestras intensidades de correr, nuestras intensidades fisiológicas y cómo sacar un poquito de provecho de eso para no entrenar tan a los tumbos, digamos, o así sin tener mucha idea. Creo que hay pequeños conceptos. Siempre es mejor tener un entrenador para que nos guíe, pero si ustedes no tienen esa posibilidad y quieren de a poquito saber un poco más de cómo entrenar o ciertas cosas, ciertos aspectos para ver qué le está faltando, este episodio creo que va a ser para ustedes, porque vamos a identificar esas dos zonas de entrenamiento, o al menos de forma más casera. Sobre todo son recomendaciones y son test caseros que uno puede hacer, extraídos de Uphill Athlete, que es este libro de entrenamiento para corredores de montaña. En internet está la versión en inglés, hay muchos foros respecto a ellos de los mejores, test caseros que han hecho con corredores y que han funcionado bien para identificar estas zonas. Va a ser un episodio un poquito más friki de lo que hacemos, pero creo que les puede ser útil a muchos corredores que están por ahí. Así que arrancamos. Esto haciendo un pequeño repaso, se pueden identificar tres zonas de entrenamiento. Hay dos umbrales, un primer umbral ventilatorio 1 y un segundo umbral ventilatorio 2. El primero es como la transición de cuando uno hace a una intensidad relativamente baja, va aumentando, a partir de cierto momento se produce como un cambio, ¿bien? Este cambio a nivel sangre es de que algún poquito se va generando lactato en el consumo de la reacción de piruvato, y hay muchos atos ahí dando vueltas, pero en un momento el cuerpo deja de poder reprocesar este lactato en sangre y se empieza a acumular de a poquito, ¿bien? Entonces, si uno tiene un medidor de lactato, se va tomando a diferentes intensidades, corre 3 minutos a diferentes intensidades, vas midiendo tu lactato, en el cual ves un cambio grande, un pequeño cambio, ¿bien? Al principio arranca como estable, y cuando empieza a despegar, el primer despliegue, este sería como ese primer umbral en el cual uno pasa de tener una actividad casi 100% aeróbica a tener una segunda componente, ¿bien? Ese es como el primer umbral de intensidad. Entonces, en el primer caso solamente separamos dos intensidades, ¿bien? O sea, 3 intensidades con 2 umbrales entre medio. Esa es como la típica, ¿no? Después, cada entrenador utiliza 5 zonas o 7 zonas, o también 5A, 5B y 5C, o sea, es como que 1, 2, 3, 4, 5, y en base a eso le dice a su corredor, corre las pasadas de 300 a zona 5B o a zona 6, aquellos que solamente identifiquen pocas zonas, va a ser como más fácil incluso, pero este es más el gusto de cada uno, ¿bien? El segundo umbral es en el cual este lactato empieza a crecer ya de una forma muy elevada, ¿bien? Entonces, si uno a la curva de lactato en función de la intensidad es como que le tira un logaritmo, se generan dos quiebres. El primer quiebre es el primer umbral o el BT1, y el segundo quiebre en el cual ya la cantidad de lactato empieza a ser muy muy alta, ¿bien? Se identifican de forma lineal, estos dos cambios, y es donde se generan esas dos, son dos puntos fisiológicos en los cuales pasa un cambio, ¿bien? A nivel interno. Pero entonces, si uno no tiene un medidor de lactato, que es caro, ¿cómo identificamos esas dos zonas? Porque muchos relojes, muchas plataformas para analizar nuestros datos necesitan esos dos umbrales. Entonces, si uno no lo tiene bien estimado para uno, todo está mal. Entonces, hay estos entrenadores que crearon este libro. Ellos recomiendan dos tests que uno lo puede hacer en sus casas, ¿bien? En sus casas hay que tener una cinta de correr que se eleve de pendiente, o también pueden tener una cuesta larga de montaña en la cual se podría hacer este test, ¿bien? Entonces la idea de hoy es, habiendo como definido a grosso modo estas dos intensidades, identificarlas con estas mediciones sin laboratorio de gases, que también se podría hacer, que es caro, y es como hagamos con lo que tenemos en casa, ¿bien? Pero sí o sí, que necesitamos tener es una banda cardíaca, ¿bien? ¿Qué es lo más preciso hasta hoy en día que hay en el mercado? Porque yo he probado, chicos, el de brazo. Funciona mejor que el de muñeca. El de muñeca, si tienen el de muñeca, olvídenlo. O sea, yo directamente no les recomendaría hacer el test, porque lo que van a conseguir va a tener mucho margen de error y van a identificar una intensidad que capaz no funciona bien.
O capaz que obtienen una diferente y después utilizan para entrenar y no les va a servir, porque realmente el de muñeca es muy muy malo, y no lo digo yo, lo dicen todos los entrenadores. El de brazo tiene una mejora, ¿bien? Sigue muchos patrones de entrenamiento que vengo realizando desde que lo compré, ya hace más de un año. Pero yo igual no lo confío. Hay ciertos entrenamientos que yo sé que mi intensidad, que tengo que ir a una frecuencia X, bien, no sé, si hago cuestas de 3 minutos, estoy llegando a ese segundo umbral, que yo lo tengo más o menos en 169. Y estoy yendo a esa intensidad porque lo sé, y este no me lo sigue. Hay veces se queda en 140 y hace cualquier cosa, después bajo a quedarme quieto y tarda mucho, tiene un retardo muy largo. Bueno, no es lo más preciso. Sí, lo mejor es la bendita banda que uno le pone una pila y te dura 6 meses, lo tenés que andar cargando. Para mí es incómodo todo lo que te quieran, pero es lo que mejor funciona, ¿bien? Entonces, si a ustedes les gusta la friqueada de analizar datos y todo eso, o sea, no se escapen de la banda cardíaca, es lo que mejor funciona. ¿Qué necesitamos para este test? La banda cardíaca, punto número 1. Punto número 2, necesitamos una cinta de correr que pueda elevarse en pendiente, al menos hasta el 10%, ¿bien? Y vamos a arrancar, vamos a explicar el primer test que yo lo estuve haciendo esta semana, y así que quería mostrarles un poco con datos reales para decir, a ver, yo ya sé igual cuánto me tiene que dar más o menos, entonces como que es un poco tramposo, pero les voy a contar como si no lo sabría, ¿bien? Entonces, el test, lo que dice, lo pueden ver en la página web que le voy a poner de este libro, básicamente, que ellos explican cómo se llama el test de corrimiento de la frecuencia cardíaca, o el test de drift, también le llaman. Y de alguna manera es como esos test que uno disparan, por ejemplo, si tuvieran, ¿no?, en el modo así como de profesor, si tuvieran como un arco y una flecha y tendrían que saber que tendría que pegarle un blanco, es como que empiezan a disparar a diferentes velocidades, ¿no? Lanzan una velocidad, se queda corta, llega antes, no, digamos, no impacta en el blanco. Si lanzan muy fuerte, se pasa. Y así es como hacer varios lanzamientos. Cada uno de estos lanzamientos sería una prueba de un test, por eso es como más prueba y error, ¿bien? Es decir, supongamos que mi intensidad está acá, mi primer umbral está en este punto. Listo, voy a correr a ese punto. Si obtengo tales resultados, está correcto. Si obtengo estos resultados, tengo que levantar 2 puntos más, 3 puntos más, y así ir jugando hasta llegar a ese primer umbral, o a el BT1, o al primer umbral ventilatorio, para después cargarle a mi reloj y cargarle a mis plataformas de entrenamiento, ¿bien? Ese es de alguna manera el test, es ajustar una velocidad con la cinta de pendiente a una cierta pendiente, a 10%, y ver cuánto da. Cuando digo ver cuánto da, es como ver el resultado, ¿bien? Entonces, ajustar algo a la entrada, ver qué sale. Si lo que sale es lo que yo quería, listo, funciona. Si lo que sale está por arriba, entonces tengo que mermar la velocidad. Y así voy jugando hasta llegar al resultado. O sea que es prueba y error, pero es barato. Lo puedo hacer si tengo una cinta. Entonces tiene muchas ventajas, ¿bien? Entonces, está bien la explicación acá, pero básicamente es arrancar a una intensidad que yo crea que es mi primer umbral, que a nivel aspecto físico uno cómo lo puede identificar, es una intensidad corriendo en el cual yo podría hablar o podría cerrar la boca y solamente respirar. En esa intensidad va a estar mi primer umbral, ¿bien? O sea, la máxima que yo podría sostener tratando solamente respirando con la nariz es una opción, o la máxima que yo pueda hacer siempre y cuando pueda tener una charla con alguien de al lado, esa es otra, o sea, tiene que ser un ritmo como que cueste un poquito, pero que no me sienta exigido, ¿bien? Entonces, en mi caso, yo sé que más o menos anda entre 142, 145, ¿bien? Mi primer umbral. Voy, ajusto la cinta al 10%, busco la velocidad a esa pendiente que me dé esta frecuencia cardíaca de inicio y me pongo a correr, ¿bien? Me pongo a correr 1 hora. El test dice, háganlo al menos 1 hora. Y miren cuánto vale el drift de la curva de frecuencia cardíaca en esa hora. Que la curva cardíaca, si ustedes están por abajo de ese umbral, se va a mantener casi totalmente estable. Incluso puede decrecer un poquito y estabilizarse en un valor asintótico por debajo del que arrancaron. Si empiezan a estar en el punto dulce del primer umbral, esa frecuencia cardíaca va a empezar a aumentar lentamente. O sea, la pendiente de esa recta que va aumentando va siendo cada vez con un porcentaje un poquito más. ¿El test qué dice? El test dice que si es que el drift o la pendiente de que creció desde que arrancaste es entre 3 y el 5%, bingo, o sea, la frecuencia a la que arrancaste es tu intensidad o es tu frecuencia,
Esta intensidad marcado en frecuencia, porque una intensidad puede ser en frecuencia, puede ser en lactato, puede ser en ritmo, si uno determina otras cosas, ¿bien? No va a ser el ritmo en cierta pendiente o el plano, pero es la intensidad fisiológica a la cual estuviste tú, ese cambio, ese primer umbral. Entonces, en mi caso, yo arranqué más o menos a esa frecuencia y corrí en la cinta durante casi una hora. Y en Training Peaks puedo saber qué drift tiene. Bien, hay un valor que directamente me lo da. O lo puedo extraer esos datos, calcular básicamente lo que cambió en la segunda mitad con respecto a la primera mitad. Y eso lo hago porcentaje y si me da entre el 3 y el 5%, bingo, estoy ahí. Eso es lo que hicimos para identificar nuestro primer umbral. Bien, en mi caso creo que me dio 4%, lo cual está bien. Tengo un poquito de margen, pero está correcto. Bien. Entonces, de esa manera yo identifico, pero importante, medir con banda cardíaca sí o sí y mantener ese trote sostenido durante casi una hora. Bien. Si hubiese arrancado un poco por abajo, no me hubiese dado un drift del 5%, yo hubiese tenido que volver a hacer el test. No conviene hacer el mismo día, conviene repetir otro día. Bien. Pero básicamente eso es lo que dice este test de corrimiento o el test del drift de la frecuencia cardíaca. Espero que lo hayan entendido. Cualquier duda me escriben en comentarios y lo vamos respondiendo. Les voy a poner el enlace donde pueden leer el texto de cómo está el paso a paso del test, bien, para que lo tengan mejor explicadito, que lo explica mejor que yo, porque la verdad que soy un desastre explicando, pero bueno, espero que se haya entendido. Vamos al segundo test, el test del umbral anaeróbico, si sé que a algunos no les gusta llamar de esa manera, pero bueno, es donde sucede el segundo umbral ventilatorio, bien. Supuestamente a esa intensidad, lo que recomiendan este libro sobre todo, bien, es que una persona súper entrenada a esa intensidad fisiológica no podría aguantar, si es un corredor ya bueno, una hora como mucho, bien. Entonces, también se puede sacar como, si es un corredor medio, 30 minutos, 40 minutos sería el tiempo que podría sostener a esa intensidad. Entonces, una forma fácil es decir, bueno, ¿cuál es mi frecuencia cardíaca que yo aguanto una carrera de 10 kilómetros, 15 kilómetros? Y en base a eso, voy a saber esa intensidad, o sea, la máxima frecuencia que voy a aguantar a ese ritmo o a esa intensidad va a ser mi segundo umbral. Entonces ya eso es una forma así como pum, rápida de sacar. Si mi nivel es muy alto, tendría que ser mi ritmo o mi intensidad en frecuencia cardíaca, por ejemplo, de una carrera de media maratón. Entonces, si ustedes corrieron una carrera de 10 kilómetros y una carrera de media maratón, promediando los ritmos medios, los ritmos podría ser, pero la frecuencia cardíaca de su 10K, de su mejor 10K y de su mejor 21K, es probable que va a estar ahí entre medio su intensidad fisiológica del segundo umbral, que es el cual tendrían que poner a su reloj, a su Garmin, a lo que sea, para que les calcule bien todo, la carga, todo. ¿Bien? Esa es una forma de identificar ya ese segundo umbral. Otra forma que recomienda esta, que es bastante simple, es buscar una pendiente, bien, no muy pronunciada, creo que recomiendo también cerca del 10%, o una cinta de correr, y ir a probar a hacer una velocidad en la cual yo pueda aguantar estos 30-40 minutos si es que soy un corredor amateur y casi una hora si es que soy un corredor de los buenos. Les dejo a ustedes ver si se identifican como de los buenos o de los medios o de los bajos, no sé. Entonces es ir a la cinta de correr o a una pendiente y mantener esta intensidad, bien, controlándose en frecuencia cardíaca de que no decaiga, o sea que se mantenga, y que si aumenta un poquito más no pueda aguantarlo, bien. Ese es como el punto dulce que ellos le llaman. Una intensidad que me cueste mucho, porque esta intensidad es alta, que en mi caso está en 167, 168. Bien, yo sé que esa intensidad es mi intensidad promedio de entre un 10K. Creo que un 10K lo corría a 170 o 171 y un 21K yo creo que lo podría correr en 165, 66. Entonces mi frecuencia cardíaca del segundo umbral sé que está en 167, 168, 69. Entonces, ¿qué es lo que supuestamente recomiendan? Es mantener esta intensidad durante, si yo lo puedo mantener 30, 40 minutos, listo. Ese es mi segundo umbral. Bien, entonces el test sería, me voy a una pendiente, troto hacia arriba, mantengo ese paso, el máximo paso que yo podría hacer, y cuando llego arriba saco esa frecuencia media. Bien, eso me daría de alguna manera ese segundo umbral. Y es algo que, bueno, también yo lo trato de llevar con Saga Training Lab, bien, chequeando un poco esto. A todos los que tienen como el plan Premium, sí le intentamos de que hagan este test porque es fácil de hacer, porque es, bueno, lleva tiempo, pero digamos, no necesitamos equipamiento, bien.
Así que nada, les recomiendo, los que puedan hacerlo, háganlo. Después coméntenme en los comentarios a ver qué les pareció, si fue fácil hacerlo. Les va a llevar varios intentos, ¿bien? Porque es más a prueba y error, y no es que hoy lo hago y ya mañana tengo que repetir. Lo mejor sería esperar unos días, estar descansado, para encontrar como su máxima versión, ¿bien? Así que bueno, eso fue un poco una clase de descubrimiento de las zonas de entrenamiento. Espero que les haya gustado. Siempre es lindo poder compartir. Todo lo que los comparto acá siempre están o de las web de los entrenamientos o libros que tengo. Ahora comenzamos a trabajar con este Mental Training for Ultra Running, que creo que también les vamos a estar haciendo algunos episodios acá, para ya un poquito más procesado, más masticadito y más puesto a la práctica, usando, bueno, toda mi experiencia como corredor y qué cosas de acá se pueden como hacer y que son fáciles y qué cosas realmente hay en los libros o en los estudios que después es difícil hacerlo uno como corredor. Entonces, bueno, nos gusta mucho lo que es entrenamiento, todo lo apliqué de datos porque, bueno, también tengo un máster en datos, soy ingeniero nuclear y creo que todo eso me da un conocimiento bastante lindo para mezclar todo lo que es tecnología, análisis en el entrenamiento y ver cómo sacar provecho de eso, ¿no? Pero también de una forma como humana, porque creo que también es esto mezclado con lo que realmente somos como corredores. Somos personas y no todos tenemos la posibilidad de o querer ser profesionales del correr, sino mejorar dentro de nuestras posibilidades. Así que bueno, ahí les dejo. Saludos.